Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina y coordino los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca del Hospital Alma Mater de Antioquia. Desde hace mucho tiempo nosotros, un grupo de profesionales, comenzamos a reunirnos presencialmente. Una institución llamada la Clínica Las Américas en esa época nos facilitaba el espacio para reunirnos y hacer una serie de conversaciones, a ver si íbamos unificando conceptos sobre factores de riesgo cardiovascular y otras patologías cardíacas. Sin embargo, vino la pandemia y a raíz de la pandemia tuvimos que suspender la parte presencial y pasamos a la virtualidad. Afortunadamente, la pandemia también abrió nuevos caminos educativos, como es la parte de la virtualidad. Y desde esa época nosotros hemos estado trabajando directamente en esa parte virtual. Estas actividades son unas actividades que hacemos para toda la comunidad en general. No tiene costo alguno. Son actividades sin ánimo de lucro que hacemos en nombre de nuestra institución, Universidad y Hospital Alma Mater, y tiene acceso a todas las personas que quieran estar. Las charlas usualmente las grabamos. Y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia tiene una página especial que se llama Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina. Estas teleconferencias quedan grabadas en esa página y todo el mundo puede tener acceso a esa página libremente. Entra a la página de Aulas Abiertas y ahí hay una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca y ahí encuentran todas las teleconferencias que hemos venido haciendo desde que iniciamos esta parte de la pandemia. A raíz de todos los problemas que tenemos en el mundo, uno de los problemas que más nos golpean a todos, y eso lo sabemos de hace mucho tiempo, son los problemas cardiovasculares. Usualmente muchas personas piensan que la medicina se basa nada más en la parte del tratamiento, del manejo, que la cirugía, que el trasplante cardíaco, toda esa serie de procedimientos. Sin embargo, nosotros consideramos también que hay una línea muy importante que es la parte de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Y por esa razón nosotros el día de hoy hemos tenido la oportunidad de hacer una invitación a un distinguido médico de la Clínica Chayo, quien ha aceptado esta invitación, y el doctor Fernán Mendoza. Como ven aquí en la diapositiva, el doctor Fernán Mendoza Beltrán es internista cardiólogo, pertenece al Departamento de Cardiología y Medicina Interna de la Fundación de la Clínica Chayo. Es profesor asociado director de posgrado de cardiología de la Universidad del Bosque. Es presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Cardiovascular. También el doctor Mendoza trabaja en la Clínica Chayo, es el jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante de la Fundación Clínica Chayo de Bogotá. Es fellow del American College of Cardiology. Es fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y es fiscal también de la Fundación Colombiana del Corazón, investigador senior del Ministerio de Ciencias. Es para nosotros un privilegio tener al doctor Fernán Mendoza con nosotros, y de antemano, doctor Mendoza, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que la comunidad va a quedar muy contenta con esto y es un gran regalo que usted le hace a la comunidad. Muchas gracias y podemos dar inicio a la conferencia. Esta conferencia la vamos a hacer primero la presentación y al final de que el doctor Mendoza termine, viene la parte de las preguntas. Le pedimos el favor a todos que apaguen sus micrófonos para que no haya directamente sonidos directamente en la conferencia. Adelante, doctor Mendoza. Listo, bueno, buenas tardes para todos. Primero que todos, agradecer a diferentes eventos y congresos nos habíamos encontrado y hablado de este importante proyecto que él lidera. Pero yo me siento también muy complacido de poder compartir y ayudar en este proceso formativo para médicos y personal también de la comunidad que nos acompaña. Y agradecer también todo el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Este es un tema, primero que todo, no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Este es un tema muy importante y ya se comentó. O sea, y de pronto ya ustedes lo vieron, esta publicación del DANE, el tema de causas de muerte a nivel de Colombia. Qué importante conocer eso y de pronto ya lo conocemos, pero lo importante es reafirmar que nuestra población colombiana se está muriendo de las enfermedades isquémicas del corazón.
Estas mismas estadísticas las tuvimos nosotros en la época de la pandemia y solamente fueron superados en el momento crítico de la pandemia por la mortalidad asociada con las enfermedades infecciosas respiratorias por el COVID. Pero en el momento de haber desaparecido o por lo menos disminuir ese tema de la pandemia, aparecen las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares. Ellas comparten múltiples o los mismos factores de riesgo que vamos a comentar. Entonces uno diría enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, diabetes mellitus dentro de las principales causas de mortalidad en Colombia. Entonces eso nos lleva a pensar de que tenemos mucho por hacer sabiendo de qué se está muriendo nuestra población colombiana. Como uno de los temas es, bueno, este tipo de enfermedades cardiovasculares están asociados con factores de riesgo. Entonces repasemos de manera rápida qué es un factor de riesgo. Esta es una de las definiciones, una de ellas soportada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces podemos decir que un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Entonces nosotros sabemos ya por diferentes estudios epidemiológicos que entre los factores de riesgo más importantes para estas enfermedades cardiovasculares está la hipertensión, el consumo del tabaco, la diabetes y la dislipidemia como los 4 principales factores a los cuales uno debería intentar intervenir de manera inicial. Podemos pensar o alguna definición decir que son factores modificables, habrán unos no modificables o prevenibles y no prevenibles. Entonces es importante tener en cuenta este tema porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y por qué está el tema de enfermedades cardiovasculares? Y uno dice, bueno, está el tema de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿qué tanto estamos haciendo un diagnóstico de manera temprana? O cuando ya hemos hecho el diagnóstico, qué tanto estamos tratando de manera adecuada a nuestro paciente y qué tanto seguimiento estamos haciendo tratando de verificar si ese paciente está cumpliendo metas o no. Entonces, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, lipidemia, el tema del sedentarismo, estadísticas también nos han reflejado que nuestra población colombiana tiene un gran problema de obesidad y sobrepeso y esto está muy correlacionado con el tema de diabetes y también enfermedades cardiovasculares. El tema emocional y el del estrés supremamente importante, el tema de salud mental es un tema que en este momento está a la orden del día y que impacta diferentes factores y este tema de enfermedades cardiovasculares está muy asociado con ese tema. Y hay situaciones o condiciones no modificables como la edad, factores genéticos y el tema del género. Entonces, y este es un documento de guía, ya es un tema, es un documento de intervención del 2021 en el cual está liderado por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio de Cardiología Americano, en el cual decía, bueno, hay factores de riesgo tradicionales que ya se los comenté, pero vean que esto está muy relacionado con lo que vemos nosotros en nuestro país, y es que hay unos factores de riesgo psicosociales que tiene o hay que tener muy en cuenta. Entonces está la parte económica, el riesgo conductual, la parte de factores psicológicos, el tema de educación. Si hay cierta diferencia en nuestros países de acuerdo al nivel educativo, la situación laboral, lo que en este momento podemos hablar de un entorno físico y social. Hay que empezar a establecer de que es el conjunto de la evaluación de factores de riesgo tradicionales de enfermedad cardiovascular aterosclerótica con factores de riesgo psicosociales que debemos nosotros empezar a trabajar, y en ese tema es identificar para poder establecer el tema educacional, que es supremamente importante. Ahora, nosotros los médicos muchas veces nos seguimos por las guías de práctica clínica, siempre dentro de todos estos temas académicos nos enseñan o hemos enseñado desde desde las facultades de medicina, de todo el tema a nivel de sociedades científicas, es ese tema de conocer por lo menos el riesgo de nuestro paciente cuando el paciente atiende de manera primaria una consulta. Eso lo puede hacer el médico general, el familiarista, el internista o el mismo cardiólogo.
ahora que estamos hablando en esta reforma de la salud, de cuál sería el ingreso del paciente al sistema de salud, es importante conocer cómo es ese riesgo cardiovascular para poder nosotros identificar y priorizar estas intervenciones. Entonces, esto es una publicación de hace muchos años, pero ya daba un conocimiento de qué es lo que sucede con ese tema del cálculo de riesgo. Entonces, ellos en ese documento mencionaban que el 38% de los médicos calculaba el riesgo de más del 80% de sus pacientes que tuvieran por lo menos un factor de riesgo. De las barreras para no hacer un adecuado cálculo de ese riesgo, dice, bueno, falta de tiempo, esas consultas que pudieran ser cortas, falta de una calculadora para hacer esa evaluación, datos no obtenidos de la población del médico, entonces utiliza una escala de riesgo posiblemente no adecuada o no validada en nuestro medio, falta de información, falta una variable, algunos médicos dirán yo no necesito una calculadora de riesgo, yo al ojo identifico cuál es el paciente que está más mal uno que el otro, de pronto hay muchas guías de prevención cardiovascular, unas metas, unos objetivos posiblemente no realistas, o a veces no se entiende y no se sabe transmitir y educar a su paciente en qué consiste. Entonces le dice uno al paciente, usted está en un riesgo alto, moderado, bajo, y él dice, bueno, ¿y qué quiere decirme, doctor, usted con este tema del riesgo? Entonces a veces uno dice, bueno, a veces esto es una manera sencilla de que si de pronto en esa calculadora que utilicemos decimos que el paciente tiene un puntaje de un riesgo a 10 años de presentar un evento cardiovascular, una manera sencilla, es decir, bueno, de 100 personas con las mismas características de factores que usted tiene en este momento, de acuerdo a su edad, a que es hombre, su presión arterial, su alteración del colesterol, 4 podrían tener un infarto o morirán de una enfermedad cardiovascular en los próximos años. El gran dificultad es que usted no sabemos si usted estará en el grupo de los 4, en el grupo de los 96, que no le va a pasar nada. Y también cuando decimos 10 años, no sabemos que esos 10 años se empiezan a contar desde el momento que él sale de la consulta, mañana o dentro de 10 años. Entonces, ese es un mensaje que nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando tenemos un paciente y tenemos que explicarle a él y a su familia o a su contorno familiar qué es ese tema del riesgo. Ya sabemos que hay modelos matemáticos que muchos pueden ser imprecisos, es un cálculo de probabilidad muchas veces, ha sucedido que le decimos al paciente, tranquilo, usted no tiene nada y al mes el paciente llega a la clínica con un infarto y doctor, usted me dijo que todo mi chequeo había salido bien. Entonces hay factores relacionados con el paciente que de pronto a veces no toman la medicación, no siguen la recomendación, no se convenció que debía tomar la estatina. Por eso también hay que aclararle de que esto no es un modelo tan preciso y uno más uno en este contexto médico no siempre es dos, entonces él debe entender y su grupo familiar también entender esta situación. Quiero resaltar acá en este modelo de enseñanza, pero también de identificar si nosotros estamos interviniendo de pronto de manera muy tardía. Y esta es una gráfica del doctor Valentín Fuster, que todos conocemos, un cardiólogo muy reconocido a nivel mundial, líder en todo este tema de la prevención y del tema investigativo, que trabaja en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. Él establece diciendo, bueno, posiblemente debemos nosotros empezar a trabajar este tema desde muy temprano y aparece el tema de la prevención primordial y él ubica de manera muy didáctica en estas edades, entre 0 nacimiento a los 25 años, y ya hay estudios que él lidera a nivel mundial, incluyendo Colombia participó o ha participado en este tema, la prevención primaria que estaría entre 25 y 50 años y ahí uno se hace una pregunta, si el paciente está asintomático, ¿de qué manera podemos nosotros detectar esta enfermedad coronaria aterosclerótica asintomática? Ya cuando el paciente tiene 50, 100 años, él dice, no, ya estamos tratando de prevención secundaria y quizás lo que deberíamos nosotros aquí garantizar, y ese es uno de los temas que él está investigando, adherencia ya al tratamiento con el tema de la polipíldora, un solo medicamento en el cual pudiéramos ofrecer varios beneficios. Él está últimamente en ese tema
de la demencia que pudiera estar asociado con múltiples factores de riesgo y el tema también de la fibrilación auricular y cómo lograr una edad en el cual pudiéramos envejecer de manera adecuada y en el cual la calidad de ese envejecimiento sea el adecuado. Entonces, son temas que él lidera a nivel mundial y todos sus escritos son muy interesantes. Aquí de pronto quiero resaltar uno de los temas en los cuales él le apasiona en las diferentes conferencias que hemos asistido con él y también nos ha acompañado aquí en la Fundación Clínica Chayo. Está este tema a nivel de la juventud. Entonces ese tema de educación, yo creo que ya es un tema que ya empieza a sensibilizar, y es que ese tema educativo debe empezar en edades muy tempranas en las cuales el niño va creciendo y va adoptando su comportamiento. Entonces, y él tiene programas especiales como Conoce tu cuerpo y tu corazón, hábitos de alimentación saludable, motivando a que nuestros niños o nuestros adolescentes cambien esa parte del sedentarismo asociado con los medios audiovisuales, con incremento de la actividad física, pero al mismo tiempo manejar todo este tema emocional para tratar de impactar también todo este tema de las adicciones. Entonces, y si se empieza a trabajar en estas edades tempranas, entre 3 5, 7 años, eso va a impactar de manera importante. Tiene unos documentos muy sencillos, pero que bastante ilustrativos, este tema de monstruos supersanos, pequeña ciencia de la salud y la mediana ciencia de la salud que son interesantes. Entonces, eso los invito como a participar o a revisar esta documentación. El otro gran tema, antes de entrar en otro tema, es ese tema de la carga de enfermedad cardiovascular, y en este documento donde también aparece el doctor Fuster, que es la carga de enfermedad entre estos años 1900 y 2021, se hizo un análisis. Esta publicación es muy interesante porque hace un análisis de toda la población mundial, pero lo que nos corresponde a nosotros, que es el tema de Colombia y Panamá y parte de Centroamérica, vean ustedes que está el análisis de enfermedad cardiovascular, la prevalencia, las muertes y todo el tema de años de vida ajustados por incapacidad que pudiera generar estas enfermedades, en las cuales estarían lideradas por la enfermedad isquémica del corazón, la fibrilación auricular, el ataque cerebrovascular isquémico, y no deja de ser importante todavía para nuestro país y toda esta zona que nos llamamos países de ingresos bajos o medianos, que son las enfermedades reumáticas del corazón. Y vean de que sí, definitivamente, si se comparan años entre 1990 y 2021, ha ido mejorando y se ha disminuido un poco en esas edades la mortalidad cardiovascular, pero todavía sigue siendo importante, y sí hay diferencias entre países de ingresos altos y con el resto de la población. Ahí están los países que están involucrados y analizados en este tema con las enfermedades cardiovasculares. Vean ustedes que es que cuando se analiza por los DALIs por 100.000 habitantes, los peores son, ahí estaría Honduras, Venezuela, México, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Colombia. Aparentemente no estamos nosotros tan mal, pero los datos más importantes entre riesgo que llaman medioambiental, está el tema de la polución ambiental, que también en este momento ocupa un lugar importante. Entre factores de riesgo estaría la hipertensión sistólica, el LDL elevado, el índice de masa corporal elevado, glucosa elevada, y en relación con los riesgos de comportamiento, el tema de la dieta. O sea que es importante para nosotros conocer esta situación que nos vemos. Y esta es una publicación que participó el doctor Patricio López, que es un líder que está en Bucaramanga. En este momento está liderando la rectoría de una importante universidad de Bucaramanga. También hizo, que hace parte de un subestudio, de un estudio grande que es el PURE, y era tratar de establecer entre los objetivos la incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad de acuerdo al sexo, áreas urbanas y rurales y de acuerdo a los países. Y comparar lo que se llama el factor atribuible poblacional y la muerte en estos factores de riesgo modificable. Entonces participó Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Y vean ustedes que entre causas de muerte cardiovascular están lideradas por enfermedad cardiovascular y cáncer. Y entre las enfermedades cardiovasculares, la incidencia de mortalidad
comparando hombres y mujeres, es más frecuente en hombres y hay una diferencia de muertes cuando se compara zonas rurales versus zonas urbanas. Entonces es un tema muy interesante también para tener en cuenta que los accesos de salud posiblemente y de parte de educación en esas poblaciones es un tema para tener en cuenta. Y cuando ya se analizan estos factores atribuibles poblacionales asociados con enfermedad cardiovascular, aparecen el tema de la hipertensión, obesidad, tabaco, un tema que se está trabajando y ha ido trabajando poca fuerza de resistencia o tensil y el tema de la diabetes. Y cuando se asocian con estos factores con muerte, aparece el tabaco, la hipertensión y el tema de baja educación. Ahí está resumido. Arriba la enfermedad cardiovascular, los primeros, hipertensión, la obesidad abdominal, tabaco, y ese tema de baja fuerza prensil. Y en relación con muerte, tabaco, hipertensión, baja educación, obesidad y diabetes mellitus. Por eso, y vuelvo a resaltar que sí es importante, por ejemplo, en este contexto de un paciente diabético en el cual nosotros quisiéramos impactar y en una reducción de todo este riesgo cardiovascular, debemos pensar en una manera integral de todos estos factores de riesgo dentro de los cuales estaría el manejo de los lípidos, que debemos garantizar un manejo óptimo con unas metas claramente establecidas, un adecuado control de la presión arterial, un adecuado control glicémico, cambios en el estilo de vida, en algunos casos el manejo antitrombótico, pero aparece este tema que también ha sido mencionado últimamente y siempre, que son los determinantes sociales de la salud, que no podemos nosotros olvidar, y cada vez que estamos en este tema y ahora con todo este tema de la reforma, en la cual debe mencionarse todo este tema de estabilidad económica, el acceso a servicios de salud de calidad, el tema del contexto social y comunitario, porque no es el enfermo solo o el paciente solo, sino es el enfermo y su entorno, todo este tema del medio ambiente, donde vive el paciente y el acceso a una educación y que esa educación sea de calidad. Entonces, es ver de manera integral todos estos factores de riesgo. Cuando uno revisa la guía de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología, y esto es importante de manera informativa, vemos nosotros de que siempre hay que establecer lo que se conoce como en esta estratificación, donde personas que aparentemente son sanas, o sea, pueden llegar a nuestro consultorio y que en ese momento ya no manifiestan ningún síntoma. Es importante en ese grupo de personas hacer una evaluación de riesgo cardiovascular a 10 años. Está el paciente que ya nos llega a consulta con una enfermedad aterosclerótica establecida y uno tendría que establecer una prevención secundaria o establecer ese riesgo residual. Y ya tratar de impactar ciertas modificaciones ya cuando el paciente es diabético, tiene falla renal o hipercolesterolemia. Entonces ese tema de estratificación o estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular es importante para tomar ciertas decisiones terapéuticas, en algunos casos personalizadas. Hay unas intervenciones individuales y unos objetivos terapéuticos, pero también es importante, y esto lo menciona lo que llaman intervenciones poblacionales, donde está todo el tema de políticas y promoción de salud pública, intervenciones poblacionales en relación con estos factores de riesgo y todo el tema del medio ambiente, contaminación y cambio climático. O sea, no es solamente reflejarnos en ese tema de individual, sino hay que ver todo el tema colectivo. Y hay unas modificaciones que tienen que ver con la parte psicológica que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que hacer un debate informado sobre estos riesgos a lo largo de la vida de todo este tema de enfermedad cardiovascular, beneficios del tratamiento personalizado según las necesidades y preferencias del paciente y considerar temas específicos como la edad, fragilidad, comorbilidades y todo el tema de la farmacia, de la polifarmacia. Entonces, podemos utilizar un score. Aquí está el score que recomiendan ellos, que es la Sociedad Europea de Cardiología. A nivel nacional, nosotros y las diferentes sociedades científicas pueden estratificar ese riesgo con Framingham o Framingham modificado. También hay una escala que también a nivel Latinoamérica y Colombia está involucrado, que es el tema todo del tema de Hart
para poder hacer una adecuada estratificación de riesgo. Entonces, entre esos factores de riesgo aparecen lo más importante, que son la hipertensión arterial. Claramente, este es un tema que involucra y es muy importante por dos temas. Yo que manejo el tema de la falla cardíaca en el registro, un registro nacional que lidera la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que es el registro Recolfaca, estableció que dentro de las etiologías de la insuficiencia cardíaca, en primer lugar está la enfermedad coronaria y en segundo lugar está la hipertensión. Pero al mismo tiempo, cuando uno evalúa el tema en la cuenta de alto costo, dentro de las enfermedades priorizadas por las cuales tienen que las EPS lograr que sean reportados estos datos por una enfermedad de alto costo, que es la enfermedad renal crónica, aparece la hipertensión y el tema de la diabetes. O sea que el tema de la hipertensión a nivel de Colombia como factor de riesgo es muy importante. Entonces, deberíamos nosotros en ese proceso educativo decir, bueno, a tratar de establecer una adecuada toma de la presión arterial, y es uno de los retos que desde el punto de vista educativo a nivel de facultades de medicina y a nivel de sociedades científicas que se está liderando, es un adecuado entrenamiento para la toma de la tensión arterial. Y esto está claramente identificado porque en una evaluación que se realizó con una EPS a nivel del país, se estableció de que su control de la presión arterial era cercano al 70-80%, y la pregunta que se hizo, muy difícil lograr esa meta sabiendo que países que tienen un seguimiento muy adecuado no lograban ese objetivo, y una de las explicaciones que se dio luego que se investigó fue una inadecuada toma de tensión arterial. Por ejemplo, la aproximación de las cifras de presión arterial, la mayoría de los pacientes aparecían con cifras de manera repetitiva después de hacer un análisis importante de una base de datos. La presión arterial que más se vio reflejada era la de 120/80, entonces uno dice, bueno, ¿será que todos tenían 120/80 o el médico por tiempo colocaba de manera anormal la misma tensión arterial y nunca había una tensión arterial o la mayoría nunca, todos terminaban en cero y bueno, no había una presión de 135 o 125, sino todo era terminado en cero? Entonces todo eso lleva a que hay que hacer un tema educativo en una adecuada toma de tensión arterial, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Y para eso establecer, y esta es la recomendación de la guía europea hablamos de hipertensión arterial si el paciente tiene una cifra mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, y ellos siguen mencionando el tema de normal alta y de normal, que es el paciente que tiene 120, 129 y la diastólica 80, 84. Y eso va de manera importante con qué la vamos a tratar. Hay unas recomendaciones con las cuales pudiéramos iniciar en la mayoría de los pacientes sin pensar que tienen alguna comorbilidad asociada con un comprimido que podría ser un IECA o un ARA2 y sumado a un bloqueador de canales de calcio o un diurético. Y si el paciente no se logra controlar de manera temprana, y ojalá fuera en una misma tableta, que eso mejora la adherencia, que pudiera ser que el segundo paso, y es un IECA, un ARA2 con un bloqueador de canal de calcio o diurético, ojalá en una tableta. Si no se logra controlar, pensar que estamos ante una hipertensión resistente, donde el cuarto medicamento, ya sabemos, tercer paso, pero cuarto medicamento, 2 tabletas, que sería agregar espironolactona, 25-50, y si no, considerar ya una derivación a la parte del especialista. Hay unas recomendaciones en ese tema preventivo que tiene que ver con la parte nutricional y el consumo del alcohol, y eso también que es un tema de educación importante a nuestros pacientes. Muchas veces nos ayudamos con nuestro grupo multidisciplinario, con nutricionista, que nos complementa lo que nosotros de pronto en el consultorio informamos de manera general. Entonces, ese tema de dieta sana, ellos recomiendan adoptar esa dieta mediterránea para reducir el riesgo cardiovascular, pues, disminuir el tema de grasas saturadas, disminuir el consumo de sal para reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular, el patrón alimentario de origen vegetal rico en fibra, cereales integrales, frutas, restringir el consumo de alcohol a los pacientes que consumen de manera rutinaria, y el que no consume alcohol, no motivar su consumo, el consumir pescado preferiblemente graso al menos una vez a la semana, y restringir
carnes y menos si son procesadas, y lo mismo la ingesta de azúcares o bebidas azucaradas, que ese también es un tema importante para tener en cuenta, todo este tema de lo que llamamos nosotros dieta saludable, donde está todo ese constructo en el cual debe incluir todo lo de ácidos grasos saturados, el consumo de sal, las porciones de fruta al día, que ojalá fueran 2 o 3 raciones, lo mismo de verdura, el pescado, frutos secos y lo del alcohol, y es aconsejar bebidas azucaradas como refrescos y jugos. La actividad física también, y todo el doctor Caraballo, que es un experto en el tema, tratando de motivar todo este ejercicio, y las guías de actividad física lo recomiendan en relación independiente de las edades, ya sea que realicemos actividades de una intensidad moderada, entonces 150 a 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o 75 150 semanales de una actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación. eh, en los adultos que no puedan realizar este tiempo, recomiendan que se mantengan tan activos como su capacidad y su estado de salud lo permita, reducir el tiempo del sedentarismo a favor de una actividad al menos ligera, recomendar la práctica de ejercicio de fuerza, además del aeróbico, que eso complementa al ejercicio aeróbico, y considerar todas estas intervenciones del estilo de vida como una instrucción individualizada o en grupo, en relación con cambios conductuales, asesoramiento telefónico, rastreadores de actividad móviles para aumentar toda esta capacidad física. Y ahí claramente está como cuánto sería de manera medida los METs que haría el paciente dependiendo de qué actividades pudiera hacer. El tema de la diabetes también es un tema importante. Ya sabemos que hay que involucrar de manera temprana todo este tema, así como se habla de hipertensión. Entonces toca, ojalá, en el paciente que tenga riesgo por los antecedentes familiares, y si el paciente está en tema de la prehipertensión, tratar de modificar para que el paciente no llegue a ser hipertenso, y lo mismo sucede con el paciente diabético. Entonces, ya cuando el paciente está con su diabetes, es establecer también el riesgo. Los pacientes diabéticos, siempre hemos comentado, ninguno es de bajo riesgo, pero no todos tampoco son de alto o muy alto riesgo. Entonces hay que claramente establecer si su riesgo es alto, moderado, o si ya tienen enfermedad aterosclerótica establecida o tienen daño de órgano blanco, en el cual debemos nosotros involucrar y ser más estricto en ese tema de las metas de presión arterial sistólica, por lo menos menor de 130, o si el paciente está catalogado de muy alto riesgo, niveles de LDL que deben ser menores de 55 miligramos por decilitro, y ya sabemos cuáles medicamentos pudiéramos nosotros intervenir para tratar de impactar. Y ahí, como ya ustedes conocen, los agonistas GLP-1 y los SGLT2 no deberían faltar en esa meta. Entonces, el paciente diabético, en ese tema preventivo, debemos pensar en un manejo integral donde la presión arterial tiene sus metas. Debemos conocer las metas de hemoglobina glicosilada, las metas del perfil lipídico dependiendo de ese diabético estratificado por su riesgo, cuál grupo va a necesitar dejarlo con aspirina, principalmente es el diabético que tiene alto o muy alto riesgo cardiovascular, el cese del tabaquismo, la actividad física, ojalá fuera moderada, vigorosa, que en ese tiempo mayor de 150 minutos semanales, el peso y hábitos dietéticos. El tema de la dislipidemia, que complementa esto, es importante, y además de todo el tema educativo, siempre debemos nosotros, el punto de vista médico, tratar de establecer qué estatina vamos a utilizar dependiendo de cuál es el impacto en reducción del LDL nosotros queremos. Vamos a hablar de estatinas de una intensidad moderada, alta. El hablar de alta es aquella estatina que disminuye o reduce por lo menos la media del LDL aproximadamente en 50%, y tratar de identificar cuál paciente necesita estatina más otro medicamento para lograr esa meta. Por ejemplo, ezetimibe para llegar a esa reducción del 65%, o necesita un tercer medicamento que sería un inhibidor de la PCSK9,
que ya esa suma de PCSK9, estatinas y ezetimibe pudiéramos impactar en un 85%, pero toca identificar cuál paciente es. Entonces, uno de manera resumida tenemos que tener un perfil lipídico y eso es importante, que desde la edad de 20 años debemos nosotros conocer nuestro perfil lipídico, en algunos casos más jóvenes, pero por lo menos la edad de 20 años, para poder empezar a establecer qué modificaciones vamos a hacer desde el punto de vista de educación y de trabajar. En ese contexto, y esto es un resumen global, uno dice, bueno, un paciente que tiene unos triglicéridos muy altos, mayor de 500, otros guías dicen mayor de 800, en esos casos prima es bajarlos principalmente con dieta, cambio en el estilo de vida y fibratos por el impacto que hay no tanto en la parte cardiovascular, sino en el riesgo de pancreatitis. Si el paciente tiene triglicéridos menor de 150, ya sabemos que la meta es el LDL. Hay que evaluar estas metas para el paciente dependiendo de ese riesgo y de acuerdo a eso establece cuál es la meta que va a establecer y cómo la va a manejar. Si el paciente está fuera de metas, hay que hacer una intervención de medicamentos y algo que impacte en ese LDL, y el medicamento ideal para esta estrategia sería la estatina. Y dependiendo el riesgo y el nivel, entonces nosotros vamos a establecer si vamos a utilizar una estatina de alta intensidad, como les comenté. Si no se controla, no llega a meta, está el ezetimibe, está el grupo que va a necesitar IPCSK9 dependiendo de la meta que llega. Ahora, si ya logramos esas metas, habría que tratar de establecer lo que llamamos nosotros el colesterol no HDL, y ahí entran otros medicamentos que pudiera ser el etílico isopreno, que es un omega 3 o el fibrato, y muchos de ellos cuando estamos ante un riesgo alto, muy alto, posiblemente vamos a encontrar que están, además de controlar todos los factores de riesgo, encontrar que está con estatina, con etílico sapentano y de pronto fibratos adicionales. El tema del tabaquismo también toca tener un tema integral en el cual debemos conseguir, y muchas veces se necesita el apoyo. Allá sabemos que hay clínicas para manejo del tabaquismo, que es un tema supremamente importante, con el objetivo de ofrecer apoyo, medicamentos que pudieran ayudar a que esa persona pueda dejar el tabaquismo y permanecer y no volver a recaer. Entonces, todo este tema del asesoramiento, ya hay grupos especiales para ese tema. Y el tema de rehabilitación cardíaca. En el tema educativo, yo quisiera comentarles un trabajo que se hizo desde la Fundación Colombiana del Corazón, y es un tema, hablando del tema educativo, y es resaltando lo que pudiéramos nosotros impactar en una población en ese tema educativo, y de qué manera líderes a nivel de pronto del núcleo familiar o a nivel de la comunidad pudieran generar ese liderazgo de cambios en el estilo de vida. Y este tema que se trabajó con la Fundación Colombiana del Corazón, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y esto fue una invitación que nos hizo la Federación Mundial del Corazón, la World Heart Federation, que en este momento eh, está trabajando a nivel mundial y trabaja muy de la mano también con la Sociedad Colombiana de Cardiología, y el tema fue cambios en el estilo de vida de mujeres de raza negra con una intervención educativa del programa Actúa con Corazón de Mujer, y está publicado en la Revista Colombiana de Cardiología para que quisieran revisar este tema. Entonces, lo primero es la integración de estas tres sociedades, la World Heart Federation, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación Colombiana del Corazón, en la cual la World Heart Federation a nivel de Latinoamérica estableció como una manera de una ayuda de acuerdo a que si se ofrecía un programa que tuviera un impacto y que pudiera ser reconocido a nivel mundial. Y puso unas condiciones que fueran, ojalá, comunidades menos favorecidas, insinuó que pudieran ser de raza negra, sin pensar que algo de estigmatización, no, era como tratar de involucrar eh, poblaciones que pudieran tener menos oportunidades. Entonces, estas tres organizaciones implementaron esa estrategia de formación de mujeres de raza negra con los componentes educativos consignados en el programa que ya la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación Colombiana del Corazón lo tenía,
que es Actúa con Corazón de Mujer, que propone el cuidado como estilo de vida. ¿Cuál fue el objetivo de la intervención? Formar a mujeres líderes para promover la adopción de comportamientos saludables. Y las participantes fueron invitadas a convertirse en voluntarias al programa para liderar con el ejemplo y se convirtieran en pedagogas de su entorno. Era un programa muy interesante. Entonces, ya la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Fundación Colombiana del Corazón tiene un programa registrado que es el programa de propuesta de corazones responsables, que es una manera de cambiar desde el punto de vista de comportamiento y tomar el método del 10 del cuidado como estilo de vida, que incluye 10 puntos importantes. Y ese programa ya desde el 2010. Ahora, lo siguiente que se hizo fue seleccionar 3 municipios. Ya hubo una selección que se hizo a nivel de la Junta Directiva, se empezó con Cartagena, Apartado y Montería, a partir de la voluntad institucional de las autoridades locales, tomando como base grupos comunitarios de acción social. Este es el método 10 del cuidado como estilo de vida, que es liderado por el programa de Corazones Responsables, que pertenece a la Fundación Colombiana del Corazón, acompañado con la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Un método que lleva mucho tiempo. Vean ustedes, si ustedes pueden entrar a la página www.corazonesresponsables en Instagram, Facebook y otras redes sociales, en los cuales los 10 puntos son la cultura del movimiento, cultura de aprender a comer, cultura de espacios libres de humo, la cultura del cuidado de la mujer, la cultura del pensamiento positivo, la cultura de la conciencia plena, cultura de la vitamina N de naturaleza, cultura del cuidado en vacaciones para que la persona, esa tendencia que hay, que es que cuando el paciente o la persona o el núcleo familiar entra a vacaciones, ahí es el desorden. No, se puede mantener ese cuidado como estilo de vida aún en vacaciones. El tema de cultura de los números del corazón, en el cual involucramos a las personas, pacientes y su núcleo familiar, que conozcan por lo menos su perfil lipídico, sus niveles de presión arterial, sus niveles de glucometría, su peso, perímetro de la cintura. Entonces, por eso se llama cultura de conoce tus números del corazón, y cultura de organizaciones saludables, en los cuales uno de los trabajos que hace la Fundación Colombiana del Corazón es liderar en diferentes organizaciones en los cuales se entrena a todo su personal en este método del 10 para que se promueva toda esta cultura del cuidado, y luego se le hace como un reconocimiento a esa organización saludable con un logo de que usted es una organización saludable, y esto está refrendado por la Fundación Colombiana del Corazón, su programa Corazones Responsables y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Entonces, esta intervención educativa, de manera ya rápida, 4 talleres prácticos y presenciales de 3 horas cada uno. Entonces, fue una época difícil. Esto lo lideró Juan Carlos Santa Cruz, y era el desplazamiento a estas ciudades para hacer ese adecuado entrenamiento. Mucho de este tiempo fue en época de pandemia, además un curso en toma de presión arterial y formación permanente sobre estilos de vida a nivel por internet, WhatsApp, redes sociales. Se compartieron recomendaciones en afiches, fotografías, testimonios, y sus promesas de este grupo de mujeres fueron consignadas en el muro del compromiso. Entonces, esto es una cuestión de pronto muy local, que uno dijera, si esto pudiera en algún momento masificarse, hubiera sido o es un tema muy importante. La estratificación de riesgo cardiovascular se realizó con la escala de Framingham validada para Colombia, mientras que el riesgo de diabetes, el FINDRIX, que ya ustedes también conocen. Y las variables recolectadas que vamos a ver, y al final de la realización, las mujeres que asistieron a los talleres realizaron una evaluación para validar los conocimientos adquiridos. Entonces, ¿qué se recolectaron en el trabajo? Entonces, sexo, fecha de nacimiento, el municipio de residencia, las variables talla, peso, circunferencia. Se hizo una evaluación de perfil lipídico, presión sistólica y diastólica, y evaluar el comportamiento de actividad física, si hay consumo de frutas, algún producto derivado del tabaco, si es hipertenso, si toma los medicamentos, el tema del azúcar, los antecedentes familiares y la percepción de riesgo
de que es importante para la salud. Entonces, 300, vean ustedes ahí en este gráfico, 395 participantes inscritas en los 3 municipios. Ya al final, 320 participantes tuvieron mediciones de inicio y final. Al final se evaluaron participantes con encuesta inicial y final 308, y en relación con los municipios, apartado con 141 mujeres, Cartagena 112, Montería 67, la distribución por edad, el número de participantes, que esto fue importante, y fue enseñarles a hacer este automonitoreo de presión arterial, suministrándole el dispositivo. Pues lo hicieron 65 personas, 55 lo realizaron de manera adecuada, y dentro de ese tema se diagnosticaron 9 hipertensas que anteriormente no sabían de la hipertensión arterial. Y la asistencia a los talleres, vimos que fue bastante, a veces cambiante, pero al final a los 4 talleres, 153 personas, eso fue un buen resultado. Y se hicieron unas evaluaciones antes y después de las intervenciones, viendo de que a pesar de ser una cuestión muy corta, se impactó por lo menos en el tema del peso. Se encontró de que es un porcentaje de disminución de peso, mejoría del perímetro de la cintura, de este tema del manejo de la hipertensión arterial. Los que eran clasificados con FINDRIX de riesgo bajo, moderado o alto, se disminuyó el riesgo, lo mismo de riesgo cardiovascular por Framingham, y lo mismo la actividad física, y se mejoró el consumo diario de frutas y verduras. Ahora, que después que nosotros nos retiramos, eso permaneciera, eso es de pronto una de las limitaciones de este trabajo, pero ya hubo un impacto en relación de porcentaje de mujeres con cambio en peso, cintura, y presión sistólica y presión diastólica. Entonces, por cuestiones, si pueden ustedes revisar el artículo, estas mujeres aprendieron del cuidado como estilo de vida, conocieron este tema de los números que cuidan el corazón, se comprometieron con comportamientos saludables, adoptaron acciones concretas para disminuir este riesgo y aceptaron convertirse en pedagogas con el ejemplo en sus comunidades de influencia. Y estas intervenciones educativas, como la desarrollada con el programa de Corazón, Actúa con Corazón de Mujer, permiten alfabetizar en salud a las comunidades, impactar en el riesgo cardiovascular clasificado y estratificado en poblaciones vulnerables, y contribuir a un entorno médico en el control de estas enfermedades diagnosticadas con factores de riesgo cardiovascular. Las limitaciones fueron la no incorporación, ya ustedes saben, de un grupo de control, no tener un grupo de control, el tema de la deserción, que a pesar de los esfuerzos de llamarlos, ir a sus casas, llegó a ser hasta un 19% en las participantes, y la aplicación de un instrumento que se había adoptado pero no validado, pero que no creo yo que no le quita validez a todo este esfuerzo que se realizó. Ahora, para ir terminando, entonces definitivamente estamos convencidos que este tema educativo, y cuando hablamos de educación, es paciente y su entorno a nivel familiar, pero al mismo tiempo educación es una responsabilidad que tenemos nosotros en las facultades de medicina, tratar de fortalecer ese tema educativo, de que el médico conozca adecuadamente, poder enfrentarse a su médico. Creo que hay unas competencias que se comprometieron mucho en el tema de la pandemia, que son esas competencias comunicativas. No sé si les pasó a ustedes, pero ahora que estábamos haciendo entrevista para los internos, ellos decían, tenemos 2 años de no poder enfrentarnos y no sabemos cómo entrevistar a un paciente, cómo abordar a un familiar para darle una información de su salud, cómo dar una noticia buena, cómo dar una noticia mala. Entonces, este tema de educación y ese compromiso a nivel de facultades creo que es un reto muy importante. Y nosotros, Sociedad Científica, todo ese proceso educativo a todos los médicos en general y especialistas. Otro dato importante, y es algo nuevo en el 2022, es los 8 pasos esenciales. Esto es de la Asociación Americana del Corazón, AJA 2022, que antes eran 7 pasos esenciales en ese tema preventivo. Entonces se le agregó el 8º, que es el señor que está durmiendo ahí plácidamente. Y entonces, en resumen de lo nuevo del AJA en este tema preventivo, reforzó todo el tema de la dieta actualizado, de esos 8 puntos que ven ustedes ahí, que es dieta, privilegiando
verduras, frutas, el ejercicio, el control del azúcar, control del peso, disminución de las grasas, control de la presión arterial, no tabaquismo y las horas de sueño. Entonces, en relación con la dieta, que fue lo que actualizaron, una nueva guía para evaluar la calidad de la dieta para adultos y niños a nivel individual, para atención médica individual y asesoramiento alimentario. Entonces, a nivel poblacional, la evaluación se basa en la ingesta diaria de elementos con el patrón de alimentación de la dieta DASH. Tiene 8 componentes: alta ingesta de frutas, verduras, frutos secos, granos integrales, lácteos, bajos en grasa, baja ingesta de sodio, de carnes rojas y procesadas y bebidas azucaradas. Eso impacta, y lo mismo el otro patrón. El tema de que actualizaron ellos también fue la exposición que dio como a la nicotina. ¿Por qué? Por el uso de sistemas de administración de nicotina inhalada, que incluyen cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo, que ahora son más comunes. Se agregó a la métrica anterior que solamente monitoreaba cigarrillos, ¿sí? Esto refleja el uso por parte de adultos y jóvenes y sus consecuencias en la salud a largo plazo. Los 8 pasos esenciales para mi salud también incluye todo este tema de exposición al humo de forma pasiva para niños y adultos. Por eso, entre los 10, el cuidado como estilo de vida de la Fundación Colombiana del Corazón, aparece espacios libres de humo como para tener un contexto global no prohibitivo, sino invitando a estar en sitios alejados de donde hay humo de cualquier tipo, ya sea por el cigarrillo o por todos estos dispositivos electrónicos que también causan daño a nivel de la salud. Y lo nuevo, que ya les comenté, fue la duración del sueño. Dice, la duración del sueño está asociado con la salud cardiovascular, medida por horas. Entonces, eso también toca enseñarlo. Promedio del sueño por noche. El nivel ideal es de 7 a 9 horas diarias para los adultos, y los rangos de sueño diario ideales para niños son de 10 a 16 horas cada 24 horas para personas de 5 más o menos, y de 9 a 12 horas para personas entre 6 y 12, y de 8 a 10 horas entre 13 y 18 años, que agregaron este tema. El tema educativo también, esto es un artículo, el HOP 4. Aquí participó el doctor Patricio López también, y esto también el doctor Salem Yusuf, y fue un impacto comunitario que hicieron a nivel familiar en relación con el control de la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Esto como una estrategia efectiva, pragmática, y encontraron que tuvo un potencial impacto en la parte cardiovascular. En resumen, 30 comunidades rurales y urbanas. En Bucaramanga fue la población que participó, y Malasia, pacientes hipertensos, simplificaron el manejo, combinación a dosis fija, entre comillas, una especie como de polipíldora, en el cual había un medicamento candesartán, a esa dosis hidroproteacida y rosuvastatina, y se iba reajustando, un seguimiento médico. Ellos empoderaron a un amigo o un miembro de la familia para mejorar esa adherencia. Hubo un problema que cuando ellos evaluaron, uno de los mayores problemas era el tema del desplazamiento. Entonces muchas personas hipertensas no iban, el costo de desplazamiento, no tenían los recursos, entonces iban la comunidad, y ese grupo que era un auxiliar de enfermería iba a la familia y empoderaban a un miembro de esa familia para mejorar la adherencia, y se rompía la barrera del desplazamiento y la demora de la entrega o la falta de recursos, el copago, porque el medicamento se llevaba a la casa. Y definitivamente hubo un importante impacto en esa reducción de riesgo cardiovascular, principalmente mejorando la adherencia e interviniendo hipertensión y lípidos. Esas son estrategias educativas y poblacionales que pudieran tener un tema. Ya cuando el paciente está enfermo, sí toca hacer todo lo demás. Ya para terminar, nosotros toca ver cómo queda todo este tema de la reforma, pero de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular estuvimos trabajando en esta mesa de lineamientos técnicos y operacionales de la ruta integral de atención en salud para personas con riesgo o presencia de alteraciones cerebrovasculares metabólicas manifiestas. Eso estaba bastante, ese documento ya salió del gobierno anterior, y era definir, ordenar e integrar las intervenciones colectivas e individuales y las acciones de la gestión de salud pública requeridas para intervenir a las personas con estas alteraciones para evitar la aparición de eventos y la progresión de la enfermedad y disminuir la mortalidad prematura por estas causas.
y se establecieron como unas conclusiones globales que habría que ver si que parecieran que podrían estar muy acordes con parte de la reforma en salud, no todo, sino en una parte en relación con todo este tema de la parte preventiva. Entonces, un modelo de atención basado en una ruta, tener en cuenta todos estos temas del entorno de hogar, comunitario, educativo, institucional y laboral, este tema de prevención primordial y primaria, primordial de 0 a 25 años, que pudiera estar con todo el tema que se está mencionando ahora, modelo preventivo y predictivo, práctica de hábitos saludables, alimentación, factores de riesgo, autocuidado, actividad física, educación y comunicación para la salud, llevando a promoción de la salud, control de la conducta de riesgo, adherencia al tratamiento y las recomendaciones, el tema de intervenciones individuales y colectivas. Este tema de intervención individual es esa valoración del riesgo o enfermedades asociadas a esa alteración de riesgo cardiovascular y metabólico, y es una valoración integral que tendría que ver con la condición física, el estado nutricional, la salud mental, la condición social, la valoración de ese riesgo, valorar factores de riesgo modificables, la solicitar una interpretación adecuada de exámenes según los hallazgos y detectar de manera temprana todo este tema de prehipertensión, hipertensión, prediabetes, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad y enfermedad renal. Tener unas guías de práctica claras, aplicables, sencillas, valorar ese seguimiento, tener unos indicadores, el tema de historia clínica unificada, sí creo que es importante también, el tema educativo a nivel de facultades de medicinas, creo que las sociedades científicas, y yo hablo mucho porque como estuve liderando la Sociedad Colombiana de Cardiología en el 2 años anteriores, todo este tema educativo es clave, el tema de la salud mental importante, y definitivamente educar y educar a diferentes niveles creo que es un tema importante y es de pronto la razón de ser de nosotros como médicos, que no solamente el tema de intervención, sino creo que tenemos una responsabilidad muy importante, muy grande en este tema educativo, y como digo yo, a diferentes niveles, desde nuestro paciente, su entorno, pero al mismo tiempo la responsabilidad con el grupo médico, que es el que va a intervenir y va a ser de pronto la primera entrada de ese paciente al sistema, de acuerdo a los cambios que se den, para poder lograr que se logre impactar a largo plazo todo este tema de mortalidad cardiovascular y principalmente enfermedad coronaria. Eso era lo que tenía para compartir, creo que, y ahí ya nuestro doctor Domingo nos dirá cómo es la metodología de ahora en adelante. Gracias por esta oportunidad y estoy atento a intervenciones o preguntas. Doctor Fernán Mendoza, qué charla tan bonita, tan clara, indudablemente muy motivador, doctor, su intervención para que toda la población, todos los asistentes podamos hacer ese cambio en el estilo de vida y hacer las correcciones necesarias. Muy interesante, muy bonita la conferencia. Lo felicito y gracias por este aporte hacia la comunidad. Yo tengo una pregunta que me habían hecho previamente a la charla, doctor Mendoza, y usted mencionó algo de eso, pero quisiera que profundizara. Yo voy a iniciar esta parte, y es por qué hoy en día mucha gente que tiene cáncer están presentando problemas cardiovasculares. Yo quisiera que usted le explicara eso a la población. ¿Qué asociación tiene? La gente lo están mandando a los programas de rehabilitación cardíaca. Muchas personas con antecedentes de cáncer, radioterapia, quimioterapia lo están enviando. Entonces las personas se preguntan a qué se debe eso. Entonces, me gustaría que usted, con su experiencia, que estoy seguro que es mucha y todos los días verá a esos pacientes, explique a la comunidad. Sí, sí, una pregunta muy importante. Entonces, primero lo que podemos decir, y, y ya tenemos como ese tema de la sensibilizarnos, de que primero que todo debemos tener nosotros en mente que la enfermedad cardiovascular y el cáncer comparten los mismos factores de riesgo. Entonces, eso es un tema muy importante. O sea, cuando yo digo voy a tratar bien mi peso y la obesidad, voy a hacer ejercicio, controlo mi hipertensión y mis factores de riesgo, estoy previniendo enfermedades cardiovasculares, pero al mismo tiempo, al compartir esos mismos factores de riesgo,
va a haber menos probabilidad que ahora, no todos los cánceres, algún tipo de cáncer, los más frecuentes. Está el tema del tabaquismo. Entonces, el paciente o se muere de un cáncer de pulmón o de otros asociados con el tabaquismo, pero también por enfermedad cardiovascular. Entonces, es el tema más importante que hay. Entonces, cuando nosotros estamos en ese tema preventivo, debemos pensar que vamos a impactar enfermedades cardiovasculares y cáncer. Ahora, cuando a la persona le han diagnosticado cáncer, que es el otro tema, cuando le han diagnosticado cáncer, uno de los temas y el manejo integral que ya como hematoncólogos, internistas o los mismos oncólogos, uno de los temas importantes para tratar de que ese paciente tenga una evolución adecuada en todo su tratamiento integral con quimioterapia es control de esos factores de riesgo, porque muchos de estos medicamentos que utilizamos en quimioterapia van a deteriorar la parte cardiovascular. El ejemplo claro es que pueden acelerar una enfermedad aterosclerótica, entonces necesito tener controlado todos los factores de riesgo. Hay medicamentos estos quimioterápicos que aceleran la aterosclerosis, predisponen a presencia de infartos por diferentes fisiopatologías, puede ser por vasoespasmo, lesión endotelial, efecto trombótico, pero al mismo tiempo por aterosclerosis. Y el otro problema que hay es el impacto que hay sobre el músculo cardíaco que pueden generar lo que llaman cardiotoxicidad y pueden generar falla cardíaca. Entonces la conclusión de esa pregunta es muy interesante porque ese paciente que nos llega y muchos de ellos a la edad que aparece el cáncer ya tienen factores de riesgo y debemos pensar en una manera integral. Si estamos pensando preventivamente, vamos a prevenir ambas enfermedades y si ya tenemos el diagnóstico, tratar adecuadamente esos factores de riesgo va a hacer que nuestro grupo de oncólogos van a tener un resultado mejor a sus enfermedades y no van a tener menos complicaciones. Excelente, doctor. No sé si alguna de las personas, de los asistentes, quiere hacer alguna pregunta. Aquí muchas personas están agradeciendo a usted directamente a través del chat la excelente conferencia, pero si alguien, aquí el doctor Giovanni García levantó la mano. Por favor, Javier, ¿le puede dar el micrófono al doctor Giovanni García? Ya, ¿me están oyendo? Sí, señor Domingo. doctor Giovanni. Adelante, doctor Bueno, Giovanni. Bueno, gracias Domingo, muy buenas noches, muchísimas gracias al doctor Fernán, excelente exposición para la comunidad. Me parece que sobre estos aspectos hay que hacer énfasis importantísimo, es decir, en el control de factores de riesgo, el estudio y prevención de estos factores va a disminuir posiblemente muchas enfermedades de origen cardiovascular. Recordemos que la enfermedad cardiovascular prácticamente es la primera causa de muerte en el mundo. Yo voy a hacer un comentario y le voy a hacer posteriormente una pregunta, porque nosotros los cirujanos vasculares nos vemos enfrentados diariamente a pacientes con enfermedad neurismática oclusiva que tenemos que intervenir por cirugía abierta o cerrada, en donde hacemos muchísimo hincapié, muchísimo énfasis en los controles de factores de riesgo como prevención secundaria. Ya el enfermo ya ha desarrollado su enfermedad, pero la importancia que tiene no solo la detección y la prevención primaria, sino la prevención secundaria en los enfermos que ya tienen órgano blanco comprometido. Dentro de esos controles de factores de riesgo hacemos mucho hincapié en el tema del tabaquismo, porque hemos podido comprobar con evidencia alta que los pacientes que requieren, por ejemplo, una revascularización y continúan con el consumo de tabaco, esas revascularizaciones prácticamente se reducen a un 50% de posibilidades de estar funcionando al cabo de 2 o 3 años frente a los pacientes que son capaces de controlar solamente ese factor, tabaquismo. No, ¿qué vamos a pensar ahora con la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, etcétera? Todas esas cosas que ya mencionó. También hay estudios que han aparecido en Lancet y en New England Journal en donde nos han demostrado que en los pacientes polimedicados se pierde la adherencia al tratamiento casi en un 30% de esos pacientes. Obviamente que el consumo de medicamentos con monodosis pues la hacen más susceptible de continuar el tratamiento que los que requieren 2 y 3 o 4 dosis diarias de un medicamento. Mi pregunta concreta es, ¿cómo recuperar? Obviamente que estos
eventos de educación son supremamente importantes a estos pacientes para que tengan y comprendan la importancia del control de esos factores de riesgo como prevención secundaria, porque muchos de ellos se nos pierden. Nosotros hacemos esfuerzos enormes por salvar extremidades, salvar vidas, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos, a pesar de que nosotros hablamos con familiares, con el mismo paciente, y seguimos asistiendo a un porcentaje grande de pacientes que pierden la adherencia al control de estos factores de riesgo. ¿Cuál sería su recomendación en estos casos, doctor Fernández? Muchísimas gracias por su presentación. Gracias, doctor Giovanni, por la pregunta muy interesante. Yo lo vería desde ese punto de vista. Lo digo porque manejamos un programa donde tenemos el mismo tema, que es una clínica de insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad, como ustedes saben, dependiendo del estadio, largo tiempo. Ahora tenemos que garantizar esa famosa cuadriterapia y entonces que no puede suspender el tratamiento, el tema de la alimentación, líquidos, sal, etcétera. Entonces, una cosa es que verdaderamente en ese tema de pronto de responsabilidad educativa es el tema del manejo integral en lo posible, y lo que le comentaba yo, que el paciente y su núcleo, cuando uno conoce quién es él como el acompañante, el cuidador, y se involucra, y eso de pronto ustedes los conocen, los resultados son mejores. También cuando ellos ven de que no son ellos solos y esos grupos comunitarios, entonces, por ejemplo, cuando ese paciente ingresa a un programa de rehabilitación complementario y en ese tema de rehabilitación cardiovascular, en el cual todos van, reciben la misma charla, el apoyo del punto de vista de fisioterapia, el apoyo psicológico, eso también ayuda a ese tema de adherencia. Y definitivamente la comunicación con su médico. Entonces, en el trabajo que presentaba el HOP 4, una de las cosas que impactó era esa situación familiar donde amigos y conocidos invitaban, y casi que por ese seguimiento que se hacía grupal, ellos mejoraron ese tema de adherencia. Entonces lo que toca es buscar todas esas estrategias que pudieran ayudar, pero algo que definitivamente va a impactar es el acompañamiento. Ya sabemos que ese paciente que por lo menos tienen, ya sea esposo, acompañante, hermanos o hijos, en ese proceso va a ser mejor. La persona que está sola, es muy difícil mentalmente mantener esa adherencia al tratamiento, y menos si no encuentra como un tipo, que es otra cosa, que es la parte motivacional. Entonces toca que manejar todos los frentes, y eso que ven ustedes con la enfermedad aterosclerótica vascular periférica se ve reflejado en otras enfermedades, la hipertensión, el paciente con falla cardíaca o el paciente que tiene enfermedad coronaria. Te creo yo diría que esas estrategias ahí pudieran haber más. Entonces enfermería ayuda mucho, la parte de educación, la comunicación, o sea, que ellos siempre cuenten con alguien en el momento que quieren de fallecer en relación con la medicación. Sabemos que este tema de la adherencia es un tema paciente, el contorno de la familia, el médico y el sistema de salud, o sea, es multifactorial. Tocaría ver, tratar de controlar en lo posible todos los puntos para mejorar esa adherencia a tratamiento que son para toda la vida. Yo le comento como un complemento a lo que acaba de decir el doctor Fernán Mendoza. Nosotros en el programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Alma Mater de Antioquia hacemos un manejo integral del paciente. Lo recibe el médico, puede ser remitido por el médico general, el internista, cardiólogo. Allá se le hace una evaluación inicial, lo hace un médico fisiatra, hace la evaluación inicial del paciente, no solamente desde el punto de vista cardíaco, la historia cardiovascular, sino también la parte musculoesquelética, porque una de las herramientas que utilizamos directamente con los pacientes que llegan a rehabilitación cardíaca es la actividad física. Y tenemos que saber en qué condiciones de musculoesquelética se encuentra el paciente. El paciente ingresa, pero le explicamos no solamente al paciente, sino a la familia. Involucramos a la familia directamente sobre la educación de los posibles factores de riesgo que causaron el problema. Aprovechamos las sesiones de rehabilitación cardíaca para no solamente hacer la parte de la actividad física, sino explicarle al paciente su enfermedad, explicarle las medicaciones, qué hace cada medicación. Y si le explicamos al paciente lo de las medicaciones, el paciente logra una mejor adherencia a las medicaciones.
lo mismo que la importancia de la alimentación, la suspensión del cigarrillo, etc. Y si es necesario, el paciente, de acuerdo a cómo uno lo vaya viendo, también tiene una asesoría psicológica, también asesoría desde el punto de vista del trabajo, la parte ocupacional, de salud ocupacional. O sea que hacemos un manejo integral directamente del paciente, junto con el médico tratante. O sea, nosotros prácticamente trabajamos como asesores del cardiólogo, asesores del internista, del médico que haya remitido al paciente, pero es un equipo, no solamente una sola persona. Trabajamos médico, enfermera, fisioterapeuta, en general. Eso es lo que nosotros hacemos, pero involucramos a la familia. No sé si aquí hay una pregunta, doctor Mendoza. Dice directamente, buenas noches, gracias por la oportuna intervención del doctor Mendoza. Tengo varias preguntas. Uno, una persona que esté medicada por presión arterial alta, ¿algún día podrá dejar estos medicamentos? Si una persona tiene hábitos de vida saludable, alimentación saludable, hace ejercicio, etcétera, pero mantiene como tendencia el colesterol alto, ¿esto a qué obedece y cómo controlar el colesterol malo LDL? Estas son dos preguntas muy interesantes. Felicitaciones por esas preguntas. La primera, definitivamente cuando ya hemos diagnosticado la hipertensión, podemos decir que el tratamiento es para toda la vida. Hemos visto algunos casos donde las dosis de medicamentos pueden reducir cuando el paciente, por ejemplo, tiene obesidad y sobrepeso. Lo vemos los pacientes que de pronto han estado en cirugía bariátrica y uno ve que bajan de peso de una manera importante, uno termina disminuyendo, pero es que la hipertensión, como tiene otros factores que no solamente van a ser el peso y el ejercicio para lograrlo controlar, está el componente genético, está el componente, es una enfermedad poligénica, entonces hay muchos factores que están involucrados. Entonces generalmente cuando uno ya diagnostica un paciente hipertenso y ya tiene cambios en el estilo de vida, y a pesar de eso no está controlado y empieza tratamiento, hay que decirle al paciente que es un tratamiento para toda la vida, para disminuir todas las complicaciones asociadas con la hipertensión, que es proteger su cerebro, sus ojos, su corazón, sus vasos sanguíneos, su riñón, etc. Porque si no, entonces, si no se apersona eso, termina pendiente a que el medicamento puede generar daño, y eso no es así. La otra pregunta pasa con el mismo tema del colesterol, y a veces el paciente 45 años, tiene un contexto familiar de colesterol LDL alto, y él hace ejercicio, y lo ha visto de pronto el doctor Domingo, de alta intensidad, y él asume que con el ejercicio es suficiente. Sabemos que el colesterol tiene otro comportamiento, que no solamente la parte de la ingesta, sino el que produce el hígado. Entonces, en términos generales, dependiendo del nivel, habrá uno que la dieta va a ayudar, principalmente con lo que aumenta el colesterol por la ingesta, que no es lo más grande. Si hay un componente genético, por mucho ejercicio que ese paciente haga, lo más probable es que también va a necesitar es alguna medicación para el colesterol, y en este caso la primera medicación son las estatinas. Y en eso creo que es importante en ese proceso educativo. ¿Por qué? Porque ha habido una campaña, no sé si a ustedes les ha pasado eso, en redes sociales, de desprestigio de las estatinas, pensando y diciéndole a los médicos que las estatinas producen problemas renales, el problema hepático, con problema cognitivo, ahora el tema de la diabetes por un estudio. Conclusión, entonces terminan los pacientes no siguiendo con la utilización de estatina y suspendiéndolo. Sabemos que las estatinas son seguras, tienen su disminución en riesgo cardiovascular claramente soportado en los diferentes estudios. Entonces su médico va a tratar de establecer, dependiendo del nivel, si puede todavía dejarlo con medicación y ejercicio, pero el que necesita estatinas, por mucho ejercicio que haga, no va a lograr bajar el LDL solamente, principalmente cuando hay un componente familiar involucrado. Muchas gracias, doctor Mendoza, por su excelente respuesta. Bueno, yo quiero aclararles a todos, esta charla del doctor Mendoza, que gentilmente nos ha regalado, queda grabada. La universidad tiene que hacer una edición, colocar ciertas cosas, hacer buenos arreglos de esto, y yo espero que eso en un periodo menor de 2 semanas esté a la disponibilidad de todos. La primera persona indudablemente que recibirá esta charla es el doctor Mendoza como expositor. Ahí se la haremos llegar directamente para que también la tenga y la pueda guardar. Estas charlas
como les dije al inicio, hay una página de la Facultad de Medicina, pueden investigarla directamente, buscarla por internet, se llama Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y ahí aparecen muchas teleconferencias grabadas de diferentes temas, pero las charlas de nosotros, estas charlas quedan grabadas y están guardadas en una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. Les recuerdo a todos, estas charlas las hacemos siempre el tercer jueves de cada mes. Empezamos en el mes de febrero, terminamos en el mes de noviembre, son 10 charlas al año, y esta charla del doctor Mendoza es el abrebocas de todo lo que nos viene el resto del año. De todas maneras, doctor Mendoza, en nombre de todos los asistentes, muchas gracias por este gran regalo. Qué cosa tan maravillosa. Le agradecemos mucho, doctor, y ojalá en un futuro podamos volver a vernos aquí para bienestar de la comunidad. Muchísimas gracias y muchas felicidades a usted y gracias a todos los asistentes por acompañarnos directamente en esta actividad y nos veremos el próximo mes. Listo, muchas gracias por la invitación y siempre a sus órdenes. Gracias, doctor Domingo, y a sus órdenes para próximos eventos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos.